En nombre de la Administración Municipal y la Secretaría de Salud, reciban un cordial saludo. Han sido invitados a participar en las acciones de generación del conocimiento en temas de salud. La Administración Gestión y Resultado para el Desarrollo Integral de Leguízamo, en cabeza del señor alcalde Rubén Arturo Velázquez, sigue aunando esfuerzos para hacer frente a la emergencia sanitaria COVID-19, pero sin dejar de lado las demás necesidades y problemáticas que enfrenta la comunidad leguizameña. Desde la Secretaría de Salud Municipal se viene trabajando en la promoción y prevención de la salud, abordando temas desde las diferentes dimensiones. Dentro de esta dimensión abordaremos las temáticas en salud mental. Al abordar las temáticas de salud mental, hablaremos de la dimensión de convivencia social y salud mental, que se encarga de generar estrategias para hacer frente a problemáticas como lo son el consumo de sustancias psicoactivas, priorizando en la población niños, niñas y adolescentes, las rutas de atención frente al consumo de sustancias psicoactivas y generar espacios de formación y de gestión del conocimiento sobre temas de relevancia en salud mental según la necesidad de la red de líderes comunitarios. Esta información va dirigida a los líderes comunitarios presentes en las veredas y en el casco urbano. Bueno, la alcaldía, en cabeza de la Secretaría de Salud, ha generado una acción que se llama Agentes Psicosociales, que tiene como objetivo la conformación y el funcionamiento de redes de apoyo social o comunitario en temas de salud. ¿Para qué? Para la prevención de los suicidios, las violencias, el consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. Estos son los temas en salud que se quieren abordar. Esta es una estrategia que se basa en generar espacios de formación y de gestión del conocimiento sobre temas de relevancia en salud, como ya se mencionaron, según la necesidad que tengan los líderes. Aquí la idea es, por medio de este tipo de actividades, usando las TIP, educar con herramientas que le permitan a los líderes afrontar las necesidades que se están presentando en sus comunidades. Entonces vamos a tener más de este tipo de información valiéndonos de las TIP. Aquí el tema que vamos a tratar en este primer ejercicio es qué son las sustancias psicoactivas. Tenemos conocimiento somero de qué quiere decir sustancias psicoactivas, pero aquí vamos a ampliar un poco más la información, a obtener información de fuentes confiables como es la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud en Colombia, y nos hace unas referencias y nos va a explicar qué son las sustancias psicoactivas. Las sustancias psicoactivas o drogas son todas aquellas sustancias que se introducen al organismo por cualquier vía de administración. Estas pueden ser orales, inyectadas, inhaladas, y estas producen una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central, o sea, de nuestro cerebro, que es susceptible a crear dependencias. El uso de estas drogas va a generar en el organismo una dependencia, ya sea psicológica, física o puede generar ambas. Además de que las sustancias psicoactivas tienen la capacidad de modificar la conciencia, o sea, alterar los estados de percepción, de atención de las personas y también los estados de ánimo de la persona que consume una sustancia psicoactiva. Esto es una cita que sacamos de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, las sustancias psicoactivas tienen diferentes formas de clasificación. Hay que conocerlas, hay que tener este tipo de información clara, porque si vamos a estar trabajando con líderes, la idea es que los líderes puedan identificar qué tipo de sustancias psicoactivas es la que se está consumiendo
alrededor de nuestra comunidad, o si algún joven o adulto o niño está consumiendo, saber qué tipo de sustancia es la que está consumiendo, pues para así poder brindar la ayuda o la atención en salud necesaria. Entonces, aquí decimos que las sustancias psicoactivas tienen una clasificación y estas afectan directamente el sistema nervioso central, o sea, a nuestro cerebro. Las drogas se clasifican de la siguiente manera: estimulantes, depresoras y alucinógenas. Vamos a hacer una descripción más detallada de cada una para comprender a qué se refiere esta clasificación. Las sustancias depresoras, aquí nos dice que disminuye el ritmo de las funciones corporales, de la actividad psíquica y del sistema nervioso central. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que las sustancias depresoras, que son el alcohol, los solventes, los opiáceos y los ansiolíticos, que son las sustancias depresoras, van a provocar en el organismo unos efectos de relajación, paz interior, bienestar, sedación. Bueno, cuando hablamos de drogas depresoras, pues aquí tenemos el número 1, que es el alcohol. El alcohol que consumimos en fiestas es denominado una sustancia depresora. ¿Por qué? Porque cuando se consume, lo que genera en el organismo o en las personas es un estado de relajación, de bienestar y de tranquilidad, que si se consume en grandes cantidades, pues ya conocemos que también va a afectar la forma como se comporta una persona y también afecta sus estados de conciencia, cómo actúa y cómo razona. Bueno, cuando nos referimos a los ansiolíticos son los tranquilizantes, o sea, son medicamentos. ¿Por qué hablamos aquí de ansiolíticos y opiáceos? Porque estas son sustancias depresoras que las encontramos en el uso médico. O sea, hay personas que consumen ansiolíticos y opiáceos porque tienen una prescripción médica, pero resulta que hay personas que abusan de estas sustancias y comienzan a volverse dependientes. Entonces, también se dice que no solamente uno puede crear dependencia a las drogas conocidas ilícitas como el alcohol, la marihuana, la cocaína, la heroína, sino también que se puede crear dependencia a los medicamentos. ¿Por qué? Porque van a producir ciertas sensaciones en el cuerpo a las cuales las personas se vuelven dependientes. Entonces, los ansiolíticos son los tranquilizantes. Aquí lo que hace los tranquilizantes se emplean para calmar los estados de ansiedad, o también se emplean para las personas que tienen dificultad para dormir, que tienen insomnio. Entonces, es un medicamento que se envía cuando una persona está presentando un trastorno de ansiedad o un insomnio de características agudas. Estos medicamentos, esos tranquilizantes, o sea, los ansiolíticos, pueden causar dependencia a las personas que las consumen. Y esto lo que genera estas sustancias, estos tranquilizantes, es ver a la persona como con somnolencia, como dormidos, como en estados de confusión, como muy tranquilos. Ese es el efecto de los ansiolíticos y de los opiáceos. También tenemos dentro de las sustancias depresoras los solventes o los disolventes. Aquí, ¿cuáles serían estos? Aquí son la gasolina, el tiner o las pinturas, que tienen una sustancia química que es altamente tóxica y que altera los estados también de conciencia de las personas y el tono físico, altera el funcionamiento corporal y, pues como se decía, altera directamente al cerebro. Los disolventes como pinturas, los podemos encontrar en el hogar, entonces por eso también se consideran como una droga. Y también pueden provocar grandes consecuencias físicas y psíquicas. ¿Por qué? Porque al hecho de que estas
sustancias químicas que son tóxicas, pues van a generar problemas a futuro en la salud de las personas. Bueno, vamos a pasar a los opiáceos. Aquí, ¿cuáles son los opiáceos? Aquí nos referimos a la morfina y a la codeína. Estos también son medicamentos y se utilizan principalmente para controlar el dolor agudo. Hay personas por condiciones médicas que viven con un dolor permanente y para, digamos, lograr controlar esos dolores con los que viven, se les receta el medicamento de morfina o codeína, pero resulta que las personas también desarrollan una dependencia a este tipo de medicamentos, por eso está catalogada dentro de las drogas depresoras. A su vez, tenemos también las drogas que son estimulantes. Estas excitan la actividad psíquica y el sistema nervioso central. Además, incrementan el ritmo de los órganos y de los sistemas orgánicos del cuerpo, o sea, lo estimulan. Las personas que consumen drogas estimulantes se observan muy activadas y con ganas de hacer muchas cosas a la vez. O sea, si una persona que estaba con sueño consume una sustancia estimulante, pues se le quitó el sueño y va a tener mucha energía. Aquí en las estimulantes tenemos a la cocaína y las anfetaminas. Bueno, entre las drogas estimulantes están los estimulantes mayores y los estimulantes menores. ¿Cuáles son los estimulantes mayores? Como ya había mencionado, entre los estimulantes mayores está la cocaína y las anfetaminas. Dentro de los estimulantes menores tenemos la nicotina, que encontramos en los cigarrillos, y la cafeína, que encontramos en bebidas que consumimos diariamente como el café, y también encontramos la teobromina, que es una sustancia que la contiene el chocolate. Por eso es que estas se denominan estimulantes menores, o sea, porque sí van a producir un efecto de activación en el organismo, pero no tienen un efecto dañino como los estimulantes mayores, que han de ser la cocaína y las anfetaminas. Bueno, como yo se les decía, la cocaína conocemos que se deriva pues de la planta de coca, y a partir de un proceso químico pues se obtiene la cocaína. Y también están las anfetaminas. Las anfetaminas son más de tipo creadas en laboratorios, principalmente se emplearon como medicamento para tratar problemas de salud como la obesidad y las personas que sufren de una condición que se llama narcolepsia, pero debido a los efectos de dependencia, pues su uso se utilizó de manera equivocada, y pues actualmente pues también se emplea como droga para estimular. A su vez tenemos los alucinógenos. Estos son de origen natural. Los que mencionamos anteriormente, las drogas depresoras y estimulantes, son drogas que son creadas en laboratorio. Los alucinógenos son de tipo, digámoslo, natural. Algunos son naturales, pero también hay alucinógenos creados en laboratorio. Dentro de los alucinógenos decimos que estos tienen la capacidad de alterar y distorsionar la percepción, o sea, cómo percibimos el mundo, cómo lo interpretamos. Y también altera la conciencia, altera nuestros pensamientos y nuestra forma de razonar, y nos genera cierto tipo de alucinaciones.
Pueden ser alucinaciones olfativas, táctiles, visuales, o sea, vemos cosas, sentimos cosas en la piel, sentimos texturas, pero es producto del alucinógeno. Dentro de los alucinógenos tenemos los hongos, que los encontramos en la naturaleza. No todos los hongos son alucinógenos, pero hay unos que tienen unas particularidades y llegan a ser tóxicos. Al ser tóxicos, pues generan un efecto, como ya decíamos, de alterar los estados de conciencia. También dentro de los alucinógenos podríamos mencionar los derivados del cannabis, o sea, la marihuana, que es una planta natural, pero que al hecho de consumirla, pues va a tener un efecto alucinógeno que va a alterar nuestra conciencia. Y algunas plantas de uso medicinal que al ser combinadas, pues también genera un efecto alucinógeno. Dentro de estas podemos decir que el mambe tiene un efecto alucinógeno. ¿Por qué? Porque es una planta que es la hoja de coca que combinada con otras sustancias también de origen natural, al ser consumida va a generar lo que ya se decía, una alteración de la percepción de los estados de conciencia de la persona. Esa es la clasificación de las drogas. Entonces, ¿cuál es la clasificación? Las drogas se dividen en tres: depresores, estimulantes y alucinógenas. A su vez, tenemos también otra clasificación: las drogas según su origen. Como ya decíamos, hay unas drogas que se crean en laboratorios y otras que son de tipo natural, como lo decíamos, los hongos, la hoja de coca, algunas plantas que tienen un componente alucinógeno, inclusive también hay alucinógenos de tipo animal, que es el veneno de ciertas especies animales, que pueden provocar un efecto alucinógeno en el organismo de los humanos. Y tenemos las de origen sintético, o sea, las que son creadas en laboratorios. ¿Qué podemos decir respecto a estas? Al ser creadas, pues su composición es netamente química, las drogas sintéticas. Estas se pueden decir que tienen un efecto mayor en el organismo, o sea, son más rápidas, también su efecto es más dañino. Tenemos las drogas según su origen, que pueden ser naturales. Estas también tienen un efecto, pero se ve a largo plazo, a diferencia de las sintéticas, que se puede ver un efecto nocivo en la salud de manera más rápida. Con las drogas de origen natural vemos un efecto que se demora un poco más, pero igualmente va a ser dañino y va a causar estragos en la salud de las personas. También decimos que las drogas se clasifican su situación legal. ¿A qué hacemos referencia con la situación legal? Pues resulta que hay drogas que son socialmente aceptadas por la sociedad y estas son conocidas como las drogas lícitas. Aquí tenemos el alcohol, la cerveza, el consumo de tabaco, el cigarrillo, que son socialmente aceptadas por la sociedad. Entonces, estas son conocidas como drogas lícitas, pero el hecho de que sean socialmente aceptadas no quiere decir que no tengan un efecto negativo en la salud de las personas. Ya varios estudios han comprobado que el consumo excesivo de tabaco pues tiene repercusiones en la salud de las personas, que son problemas respiratorios, cáncer de pulmón, entre otros. E igualmente el alcohol también tiene, aparte de las alteraciones comportamentales que genera, porque digamos el consumo de alcohol, al ser
una sustancia depresora, ocasiona muchas problemáticas a nivel social. O sea, por el exceso de consumo de alcohol tenemos problemas de violencia intrafamiliar, riñas callejeras, intoxicación por el alcohol, accidentes de tránsito a partir del consumo de esta sustancia. También tiene un alto impacto. E igualmente tenemos las sustancias ilícitas, pues estas son las que son ilegales, que no son aceptadas y que obviamente tienen un impacto bastante grande en la vida de las personas. Aquí, cuando hablamos de legales e ilegales, pues tenemos que tener en cuenta que las ilegales son las sustancias como la marihuana, la cocaína, la heroína y pues sus derivados, las anfetaminas. ¿Qué más? Podemos decir que estas sustancias tienen también un alto impacto en la sociedad y estas son las que se visibilizan un poco más. Entonces hemos visto en nuestras comunidades que los chicos están presentando consumo de marihuana y que se ha aumentado en los últimos años. También el consumo de la cocaína y de la heroína. ¿Por qué? Porque ahora es más fácil conseguirla, porque también están los grupos ilegales que las expenden y pues también es una problemática a nivel nacional, municipal, regional y pues la idea es hacerle frente por medio de este tipo de estrategias en salud. ¿Qué hacer cuando tenemos una persona que presenta consumo? Bueno, ya sabiendo cuál es la clasificación de las sustancias psicoactivas, que son todas las que se han nombrado, cuando se dice SPA, hacemos alusión a sustancias psicoactivas. Es una abreviación de la palabra SPA. Para no decir sustancias psicoactivas, decimos SPA. Entonces, están las sustancias psicoactivas legales e ilegales. ¿Por qué? Porque son sustancias que nos afectan los estados de conciencia, afectan el sistema nervioso central. Bueno, ya dada esta pequeña introducción de qué son las sustancias psicoactivas y cuáles son los efectos que generan en el organismo y su clasificación de origen y también los efectos que tienen en la salud, vamos a hablar de el consumo de sustancias psicoactivas como problemática social. A través del Plan Nacional de Promoción de Salud, Prevención y Atención al Consumo de Sustancias Psicoactivas, se ha reconocido que el consumo de sustancias lícitas y lícitas son un asunto de salud pública. El abuso y la adicción se consideran como una enfermedad que requiere de atención integral desde la perspectiva de salud y desde la evidencia, desde los derechos humanos. ¿Por qué? Porque el consumo de estas sustancias ha generado un gran impacto en nuestra sociedad y lo podemos ver en nuestras comunidades, familias que se deterioran, chicos que se pierden en el consumo de sustancias, familias que se destruyen por el consumo excesivo de uno de los miembros que cae en el alcohol o otra sustancia. Entonces, por eso decimos que es un problema de corte social y es un problema en salud pública. Y al ser un problema en salud pública, pues requiere de una atención en salud. Entonces, vamos a brindar una información que es necesaria que todas las comunidades y todos los líderes la conozcan. ¿Por qué? Porque esta información nos va a brindar herramientas de qué hacer frente al consumo de un chico, chica o niño o un adulto en nuestra comunidad. ¿Qué hacer? Listo, identificamos, sabemos que están consumiendo, sabemos qué tipo de sustancia están consumiendo, pero muchas veces quedamos ahí porque no sabemos
cómo ayudar a esas personas. Desde la Secretaría de Salud Municipal se ha creado una ruta de atención. Una ruta de atención en casos de consumo de spa. Esta ruta nos dice quién nos puede ayudar y cómo nosotros también podemos ayudar a las personas, teniendo en cuenta que somos agentes psicosociales, que somos líderes. Bueno, aquí nos habla en ese mapa que se les visualiza en la imagen de la identificación y captación de casos. O sea, si yo identifico un caso de consumo de sustancias psicoactivas en mi comunidad, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo ayudar? Entonces, o cómo puedo orientar a la familia de esa persona que está consumiendo. Si soy agente psicosocial, si soy un miembro del núcleo familiar o si soy un delegado de la comisaría de familia o de una institución rural o urbana, una institución educativa, si soy un funcionario de un centro de escucha, si soy un funcionario del bienestar familiar o de la Policía Nacional, yo tengo la facultad y también la obligación de buscar ayuda. Hay dos casos que hay que tener en cuenta a la hora de buscar ayuda. Nos vamos a dirigir, como es un problema en salud pública, la entidad que nos va a prestar los servicios va a ser el hospital. En este caso, de nuestro municipio, la IPS que tenemos es el Hospital María Angelines. Cualquier caso que conozcamos de consumo de spa, lo remitimos y buscamos ayuda en el Hospital María Angelines. Si es un caso de urgencia, y por urgencia decimos que si encontramos a un chico, niña o adulto bajo un estado de consumo exacerbado, exagerado, y que está afectando su salud, que está teniendo una crisis o que tuvo una sobredosis, aquí lo que vamos a hacer es una remisión por el servicio de urgencias, porque depende de la vida de esa persona si no se le atiende de manera inmediata. Cuando llega al servicio de urgencias, que es una intervención en crisis, el hospital ha de brindar el apoyo interdisciplinar por un médico general, que es quien atiende la crisis inicial, va a ser abordado por un psicólogo y un trabajador social. Estas personas involucradas van a hacer una remisión a un especialista. ¿Para qué? Para que haga una valoración mayor. Entonces se va al proceso a una remisión por especialista. Para hacer estas remisiones a especialistas tenemos que contactarnos con nuestra EAPB, o sea, con nuestras administradoras de servicios de salud, o en estos casos que serían Ensanar, Medimás, Mayamás o la EPS que la persona tenga. O sea, el hospital en primer momento atiende el caso, brinda los primeros auxilios, toda la parte de intervención en crisis. Ya una vez estabilizada la persona, se hace un proceso de remisión a las EPS a la cual pertenece la persona. De ahí, de que se autorice, que la EPS autorice el proceso de remisión al especialista, el especialista nuevamente lo que hace es una remisión dependiendo el tipo de consumo de la persona que es afectada por spa o sustancias psicoactivas a un centro de atención en drogadicción, que son conocidos como los CAP. En los centros de atención en drogadicción, los servicios que se ofrecen son una intervención especializada con profesionales que son expertos en el tema de las sustancias psicoactivas. Se brinda un tratamiento de desintoxicación porque hay que limpiar el organismo de la persona de estas sustancias que ha llevado por un largo tiempo, porque ha sido dependiente de ellas y ha tenido un abuso de las sustancias psicoactivas, y
también ha de hacer un seguimiento en el primer nivel, con medicamentos y con psicoterapia. Aquí la psicoterapia es fundamental para los procesos de rehabilitación del consumo de spa, porque en la psicoterapia se le brindan herramientas de manejo comportamental, conductual, para que la persona aprenda a manejar los estados de ansiedad, de crisis que le genera el hecho de ya no estar consumiendo. Todo esto es una cadena. Cuando yo identifico un caso de consumo de una persona que es consciente de que está consumiendo sustancias y que quiere ayuda, entonces, ¿cómo podemos nosotros brindarle ese apoyo? Nuevamente, volvemos al hospital, sacamos una cita por consulta externa, o sea, con el médico general, sacamos una cita. El médico general hace una valoración y él verifica el tipo de consumo que tiene la persona. Entonces, verifica si es un consumo de tipo experimental, si es un consumo social, o sea, si solamente lo hace cuando está con un grupo de amigos y consume, o si es un consumo dependiente, que la persona es a diario, que lo hace y genera ciertos estados de intranquilidad, o si ya es un consumo adictivo. Una vez el médico en su consulta externa hace esa verificación del tipo de consumo, el médico que hace una remisión al especialista. Nuevamente viene a actuar aquí la EPS. La EPS está en la obligación de autorizar estas remisiones para las valoraciones con el médico especialista. Y nuevamente, una vez verificado el tipo de consumo, se realiza la remisión. De la remisión se pasa a mirar qué tipo de apoyo es el que requiere la persona, y pues teniendo en cuenta el tipo de apoyo, pues se hace también la respectiva remisión a los centros de atención en drogadicción para que se le haga el manejo pertinente. Digamos, esto son los servicios en salud que se tiene frente al consumo de spa. Las entidades como las S, o sea, los hospitales, y las EAPB, los operadores en salud, tienen la obligación de brindarnos una atención a las personas que presentan algún consumo de sustancias psicoactivas. O sea, ya está regulado, esta es la ruta que se ha de seguir y digamos cómo la podemos seguir. Si yo tengo un familiar y quiere ayuda, vamos al hospital, solicitamos una cita, nos hacen el proceso de valoración. Digamos, esta es la ruta directamente en el hospital. A continuación vamos a mostrar otra ruta, que es las entidades. Las entidades que están, digamos, en este proceso, que se involucran. Una ruta de atención por el consumo de sustancias psicoactivas. Aquí nos dice quién puede identificar el caso y denunciar el caso. Lo puede identificar la comunidad en general. Yo como líder, yo como miembro de una comunidad, identifico un caso de consumo, lo puedo reportar. Lo puede reportar la policía si identifica unos chicos o una persona consumiendo en un lugar público, lo puede reportar. Las personas del sector educativo, ¿quiénes son los que pertenecen al sector educativo? Los rectores, coordinadores, los docentes, los mismos estudiantes y padres de familia también pueden denunciar estos casos de consumo si se están presentando alrededor de las comunidades. Y también el sector salud. Si nosotros recibimos un paciente por urgencias y resulta que esta persona llegó con una herida abierta, pero llegó bajo el estado de intoxicación, entonces el hospital puede hacer una denuncia también del caso para que la persona entre a un proceso de rehabilitación, o cualquier personal de salud también está en la facultad de denunciar
y de identificar el caso. ¿Cómo puedo reportar el caso? Bueno, telefónicamente se puede informar de forma anónima a la línea de la Policía Nacional, que en este caso tenemos una línea dispuesta en el municipio que es el 321-913-4388, y en el caso si es un niño, una niña o un adolescente, estos casos se reportan al bienestar familiar. O sea, si es menor de edad, el consumo que evidenciamos en un menor de edad, tenemos que comunicarnos con el bienestar familiar o personalmente ante la autoridad competente. Si yo no tengo, digamos, teléfono, entonces me puedo dirigir directamente a la policía o directamente al bienestar en el caso de que sea menor de edad y exponer el caso y poner la denuncia. ¿Dónde puedo reportar? Pues a la Policía Nacional, pues que se encuentra ubicada en Puerto Leguízamo, en la carrera primero, con calle Sexta y Séptima, en el barrio El Centro, en el número 321-913-4388. Digamos, allá podemos exponer los casos de consumo que estamos viendo alrededor de nuestra comunidad y pues que no queremos que pase a mayores, entonces reportamos allá. ¿Qué entidades intervienen? Como ya habíamos dicho, el hospital brinda la atención en urgencias y notifica los casos a un sistema que se llama Civigila, o sea, a una ficha de notificación que es la 202. Ahí en esa ficha se da el reporte de que fulanito de tal presenta consumo de sustancias psicoactivas, se hace la caracterización, qué tipo de consumo de sustancia es lo que están presentando, qué tipo de sustancia. Aquí, ¿quién más interviene? La EPS, que garantiza el tratamiento integral por parte de los servicios especializados que son psicología, especialistas en el caso que se requiera, y realiza la ubicación del paciente en una unidad de salud mental o centro de rehabilitación si se requiere. O sea, hace el hospital la valoración, la atención en urgencias. Se pasa el proceso de remisión a la EPS. La EPS tiene que favorecer los servicios en psicología y especialista. Y pues si el especialista considera que se debe hacer la ubicación de esta persona a una unidad de salud mental o centro de rehabilitación, la EPS debe autorizar esos procesos y se debe brindar la atención hasta por 90 días. ¿Quién más interviene? Las instituciones educativas también intervienen en estos procesos. Las instituciones educativas tienen la labor de realizar talleres pedagógicos de prevención según lo sanciona la Ley de Educación y notifican a los padres de familia, realizan orientaciones para el acceso al sector de salud y remiten a la institución correspondiente. Aquí las instituciones educativas también tienen un papel bastante fuerte, que es el de realizar toda esa parte de pedagógica, de prevención y promoción, siguiendo la normatividad, de informar a los padres, porque también los padres tienen un rol bastante importante en este proceso. También se involucra al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando la persona que consuma o esté consumiendo presente esta problemática de consumo, sea un niño, niña o adolescente, y que esté en peligro su integridad. Entonces el bienestar familiar pues toma las medidas pertinentes, hace una valoración psicosocial inicial y hace unos procesos de intervención por el área de psicología y trabajo social, y hacen los seguimientos al caso según la necesidad. También interviene pues la Policía de Infancia y Adolescencia. Si en estos casos, si el niño, niña o adolescente se encuentra intoxicado y se traslada al área de urgencias, se realiza una verificación de porte de sustancias por parte de Policía de Infancia y Adolescencia, se hace una remisión al Instituto Colombiano para que haga el proceso de restablecimiento de derechos, y pues ahí remitan a las instancias competentes, en estos casos Fiscalía de Infancia y Adolescencia
y si hay lugar a aprehensión, pues ellos hacen como todo el proceso pertinente. Aquí también se involucra la Secretaría de Salud Municipal y la Secretaría de Salud Departamental. La Secretaría de Salud Municipal tiene la función de recibir las notificaciones de los casos y hacer los procesos de seguimiento y remitir esa información al departamento. También dentro de las acciones que tiene que tomar la Secretaría, pues es generar acciones en pro de la prevención y promoción de la problemática del consumo de sustancias, generar acciones de orden municipal para hacer frente a este flagelo. Y la Secretaría pues ha de hacer un seguimiento y verificación de los seguimientos, que así se estén cumpliendo las atenciones en salud a las personas que están afectadas por esta problemática de salud como tal. Instituciones que deben realizar seguimiento como tal permanente, las EPS. Las EPS deben garantizar el tratamiento, el seguimiento por psicología, psiquiatría, si lo requieren, garantizando siempre que el tratamiento se cumpla y que si la persona necesita un centro de rehabilitación, pues también autorizando el servicio. Y las instituciones educativas, también si es un chico que presenta consumo y pertenece a una institución educativa X, la institución también ha de hacer un seguimiento, pues la idea es tener un mayor control, realizar talleres pedagógicos de prevención y hacer seguimiento al caso particular del usuario. Y el Instituto Colombiano pues también realiza un seguimiento psicológico y por parte de trabajo social, pues dependiendo de las características del caso. Digamos, esta es la ruta de atención por el consumo de sustancias a nivel general. O sea, aquí nos explica cuáles son las entidades que intervienen y también nosotros como comunidad cuál es el rol que tenemos. Y la otra ruta pues es la ruta de el proceso en salud explícitamente. La idea es tener claro estas dos rutas, tener claro la información anterior que se dio, pues para saber cómo brindar ayuda a nuestras comunidades. Como líderes, saber qué acciones podemos brindar, qué acciones podemos orientar y qué medidas podemos tomar. Entonces la invitación a los líderes es que repliquen esta información, que generemos conocimientos de fuentes confiables, que nos eduquemos y que sepamos qué hacer ante estos casos. Entonces, no siendo más, muchas gracias. Sin dejar de decir que tenemos que trabajar de manera unida por el bienestar de la comunidad leguizameña. Y se van a seguir manejando más temas de salud mental, como ya se habían comentado, temas como lo de violencias, que también es una problemática en salud, el consumo de sustancias y otras necesidades que la comunidad exprese. Entonces, no siendo más, muchas gracias y recuerden que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados y todos trabajamos por nuestra comunidad.